Muy bien, después de haber visto en las sesiones anteriores qué son los óxidos básicos y cuáles son las ecuaciones químicas que permiten obtenerlos, el día de hoy dedicaremos el tiempo para estudiar la nomenclatura de los óxidos básicos, también conocidos como óxidos metálicos. Para nombrar los óxidos básicos, existen dos sistemas actualmente que están vigentes: el sistema común y el sistema de la WIPAC, que nos indica Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Empezaremos por conocer la nomenclatura común. Como recordarás, los metales se encuentran clasificados en dos grupos: los que tienen un número de oxidación, generalmente conocidos como elementos representativos, y los que presentan dos números de oxidación, en el cual se reúnen a los elementos de transición. Como puedes observar en esta diapositiva, en el cuadro del lado derecho se encuentran reunidos aquellos metales que presentan únicamente un número de oxidación. Por ejemplo, en la primera columna están los metales con número de oxidación +1, que corresponden al litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata y amonio. En la segunda columna, los que presentan número de oxidación +2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio y zinc. Y en la tercera columna, los que tienen número de oxidación +3, aluminio, galio, indio y escandio. De esta forma, en el sistema común, cuando un metal presenta únicamente un número de oxidación, se lee el oxígeno con la palabra genérica óxido, seguido de la preposición de, y a continuación el nombre del metal. Por ejemplo, el potasio, su número de oxidación es +1, por lo tanto solo puede formar un óxido, llamado óxido de potasio. El calcio, su número de oxidación es +2 y nos da como resultado el óxido de calcio. Y el aluminio, que su número de oxidación es +3, nos formará el óxido de aluminio. ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos anteriores? Que todos son metales y todos tienen únicamente un número de oxidación. Por lo tanto, para darle el nombre, simplemente decimos óxido de y a continuación el nombre del metal. ¿Qué ocurre cuando el metal presenta dos números de oxidación? Por ejemplo, el cobre y el mercurio tienen número de oxidación +1 y +2. Fierro, cobalto, níquel, cromo, manganeso y molibdeno, números de oxidación 2 y 3. Oro y titanio, 1 y 2. Y por último, el estaño, polonio, paladio, platino y plomo presentan números de oxidación 2 y 4. Por lo tanto, en estos casos, utilizando el nombre de la nomenclatura común, se lee el oxígeno con la palabra óxido, seguido de la raíz del nombre del metal. Y por último, la terminación oso cuando el número de oxidación que se está usando es el menor, o la terminación ico cuando el número de oxidación que se está empleando es el mayor. Por ejemplo, el cobre tiene dos números de oxidación, +1 y +2. Cuando utiliza el número de oxidación +1, su nombre será óxido cuproso. Y cuando utiliza su número de oxidación mayor, que es el 2, su nombre será óxido cúprico. Veamos otro ejemplo. El cobalto tiene dos números de oxidación, 2 y 3. Al utilizar el número de oxidación mayor, que es el 3, su nombre sería óxido cobáltico. Y cuando utiliza su número de oxidación menor, que es el 2, su nombre sería óxido cobaltoso. Un dato muy importante que debes de tener presente: en el sistema común existen algunos metales que aún conservan el nombre en latín que les dio origen. Por ejemplo, el caso del hierro, su símbolo es Fe, de latín ferrum, por lo que su nombre quedaría óxido ferroso y óxido férrico. El cobre, su símbolo es Cu, de latín cuprum, y sus nombres serían cuproso y cúprico. El oro,
Su símbolo es Au, del latín aurum, por lo que sus nombres terminarían en auroso y áurico. Y por último, el plomo, que su símbolo es Pb, del latín plumbum, y sus nombres quedarían como óxido plumboso y óxido plúmbico, respectivamente, dependiendo si utilizan el número de oxidación menor o el mayor.